La seda envuelve tus muñecas con una precisión que no deja lugar a dudas sobre las intenciones. No es una cuerda, es seda, costosa, elegida con cuidado porque no deja marcas en la piel. Estás arrodillada sobre una piedra húmeda, en una cámara que huele a aceite de lámpara, a humedad y a miedo. El suelo brilla, no por el agua, sino por algo en lo que prefieres no pensar. Frente a ti hay 3 puertas. Tras la primera se escucha un llanto tenue, el sollozo de mujeres repitiéndose al ritmo de una plegaria. Tras la segunda reina, un silencio absoluto. Un silencio tan espeso que parece asfixiar, como si te hundieras en su peso. Tras la tercera, se oye risa y el suave tintinear de copas por las que se desliza el vino. También llega una conversación sobre poesía en árabe, de la que solo entiendes fragmentos. Te llamas Catherine y tienes 23 años. 3 meses atrás viste morir a tu padre, aferrado a un contrato en el que había confiado como en una salvación. Creyó que podría salvarte, pero no salvó a nadie. Ahora, un hombre con una túnica impecable y clara camina frente a una fila de mujeres junto a ti, formulando preguntas en lenguas que conoces y en otras que jamás habías escuchado. Su voz es fría, serena, desprovista de emoción. No es la de un hombre que elige esclavas, sino la de quien examina mercancía. Una de esas puertas decidirá si sobrevives los próximos 10 años. Otra hará que desees no haber vivido jamás. Y la peor de todas no es aquella tras la cual se escuchan gritos. Al final de esta historia, sabrás qué se escondía tras las 3 puertas. También comprenderás por qué, 12 años después, Catherine se presentará ante el sultán y pronunciará palabras que deberían condenarla a muerte. Entonces entenderás algo que la mayoría de las personas jamás descubre, incluso tras estudiar historia. Los sistemas más crueles no nacen de las manos de monstruos. Los construyen personas convencidas de actuar con sensatez, de manera racional, con argumentos fríos y lógicos. Damasco, año 1260. Las cruzadas agonizan, pero para las mujeres que quedaron atrás, algo mucho peor acaba de comenzar. 6 horas antes de la escena de las puertas, el padre de Catherine cometió el error que lo mató. Era comerciante, y uno bueno, de los que sabían que en Acre, uno de los últimos bastiones cruzados junto al mar, la supervivencia dependía de mantener lazos que superaran la línea del frente. Tenía contratos con funcionarios mamelucos, cartas con sellos de cera y marcas oficiales, promesas escritas en árabe y en latín que garantizaban el paso seguro de su familia y sus mercancías. Creyó que el papel podía detener el acero. Se equivocó. Cuando en la primavera del año 1260 los ejércitos mamelucos atravesaron las puertas, sus contratos se disolvieron como tinta bajo la lluvia. Los acuerdos negociados con tanto cuidado no significaron nada para los soldados que inundaban las calles. Las cartas que apretaba como prueba de protección sirvieron de yesca. El padre de Catherine murió en su propio patio, aún sosteniendo un documento con el sello del sultán. Catherine y su madre fueron separadas en el caos. Diferentes manos, diferentes caminos. Catherine llamó a su madre hasta que la voz se le quebró y la garganta se le cubrió de sangre. Nunca volvió a verla. No supo si su madre sobrevivió un día, una hora o un solo minuto. 3 meses después, Catherine se encontraba en una cámara subterránea junto a otras 17 mujeres, pegadas a los muros fríos de caliza. Todas eran cristianas, todas capturadas durante la misma campaña que borró Acre del mapa, y todas esperaban a un hombre llamado Amir Tashimor, encargado de decidir su destino. Tashimor entró por la puerta central, sin portar armas. Vestía una túnica sencilla de administrador real,
pero el respeto de los guardias revelaba su verdadera autoridad. Su título dentro de la administración mameluca equivalía aproximadamente a especialista en integración. Integración. Una palabra que aparecía en los registros oficiales con inquietante frecuencia. Sonaba neutral, incluso benigna, como si se tratara de ayudar a los refugiados a adaptarse a una nueva vida. En realidad, significaba algo muy distinto. Los mamelucos comprendieron algo que la mayoría de los invasores jamás entendió: que el ser humano puede ser moldeado de nuevo. Con la combinación adecuada de tiempo, aislamiento y control total del entorno, era posible borrar metódicamente la identidad anterior e implantar una nueva. Lo sabían porque ellos mismos lo habían vivido. Cada sultán, cada emir, cada comandante que dejó su huella en el Medio Oriente medieval había comenzado como esclavo. Niños raptados de las estepas turcas de Asia Central o de aldeas del Cáucaso, vendidos como infantes, convertidos al Islam y entrenados en la guerra y la administración con una disciplina despiadada. A los 20 años se convertían en guerreros de élite, a los 30 en comandantes de ejércitos, y cuando la dinastía ayubí cayó en el año 1250, fue un mameluco, un antiguo esclavo, quien tomó el trono de Egipto. Eso generó una paradoja en el corazón mismo de su estado. La clase gobernante estaba compuesta por hombres formados en la esclavitud, pero que no la consideraban una tragedia. La veían como un método eficaz. Si los niños podían transformarse en soldados, poblaciones enteras podían ser convertidas en lo que el Estado necesitara. Y el Estado lo necesitaba todo: soldados, sirvientes, artesanos, obreros, administradores, y también mujeres capaces de desempeñar funciones vedadas a las libres. Por eso crearon un sistema capaz de procesar a miles de personas cada año. 7 centros principales solo en Damasco, procedimientos unificados, exámenes médicos dentro de las 24 horas de la llegada, clasificación por edad, origen, condición física y habilidades evaluadas. Cada persona era registrada en documentos. Su destino quedaba trazado dentro del sistema. Se calculaba la mortalidad. Se medía la productividad. Los mamelucos trataban la adquisición de personas con la misma fría precisión con la que organizaban sus campañas militares. Tashimor era solo uno de los muchos administradores dentro de aquella vasta maquinaria, pero lo que hizo después determinaría toda la vida de Catherine durante los siguientes 12 años. 12 años, recuerda ese número, porque al final de ese tiempo, Catherine haría algo que ninguna mujer antes de ella se había atrevido a hacer. Se presentaría ante el sultán Qalawun durante una audiencia oficial, en un lugar donde las mujeres del harén jamás hablaban sin una orden, y pronunciaría palabras que deberían haberle costado la vida. Palabras que ninguna esclava se había atrevido jamás a decir en público, y sin embargo, serían esas palabras las que le traerían la libertad. Pero todavía no hemos llegado ahí. Seguimos en aquella cámara de piedra, sofocante y húmeda. Tashimor camina a lo largo de la fila, pasa junto a Catherine sin mirarla siquiera, y se detiene frente a una chica más joven, quizá de 16 años, de rasgos armenios delicados y ojos llenos de terror. Le habla en árabe. La muchacha no entiende. Responde en armenio, y su rostro palidece. Tashimor niega con la cabeza y hace una señal al guardia. La chica es conducida hacia la puerta de la izquierda. La primera puerta. Se abre con un leve chirrido, y a través de ella, Catherine ve un rayo de luz. Un patio, decenas de mujeres sentadas en hileras, con la cabeza baja, mientras hombres con túnicas oficiales las evalúan con el profesionalismo frío de los comerciantes de ganado. La puerta se cierra de nuevo.
Tashimor sigue avanzando. En sus decisiones se percibe un orden. La edad importa, el origen también, y aún más el estado de salud. Pero evalúa algo más, algo invisible. A cada mujer le formula una pregunta en su propio idioma. Las preguntas cambian, pero el sentido es siempre el mismo. Es una prueba para medir su capacidad de transformación. Los mamelucos entendían algo que la psicología moderna tardaría siglos en formular como teoría, que con el tiempo suficiente y el control total del entorno, la identidad humana puede moldearse casi a voluntad. Antes de abrir esa primera puerta, hazme un favor. Si esta historia significa algo para ti, si crees que estas mujeres merecen ser recordadas, pulsa, me gusta y suscríbete. Es la única manera de que historias como estas sobrevivan y lleguen a más personas. Ahora veamos qué había detrás de la primera puerta. Catherine aún no estaba quebrada. Aún no. Pero el sistema sabía perfectamente cómo quebrar a las personas sin dejar marcas visibles. Cómo borrar lentamente una identidad antigua, reemplazándola por obediencia. Cómo obtener el máximo beneficio manteniendo un control social total. Esas técnicas se perfeccionaron a lo largo de décadas de práctica. La primera puerta se abría una y otra vez, y las mujeres desaparecían tras ella una por una. Catherine observaba, esperaba, intentaba descifrar un patrón en las elecciones de Tashimor, hasta que finalmente se detuvo frente a ella. Sus ojos eran indiferentes, ni crueles ni benignos, pero profundamente analíticos, calculadores. Hizo una pregunta en antiguo francés, con un acento tan puro que resultaba antinatural. Ese detalle importa. Los mamelucos no solo conquistaban, también estudiaban. Aprendían los idiomas de sus enemigos, comprendían sus estructuras sociales para poder explotarlas con eficacia. ¿Sabes leer?, preguntó. Catherine vaciló. En esa breve vacilación se selló una decisión que definiría su destino. Podía mentir, fingir que era analfabeta, esperar que eso la hiciera menos útil, quizás menos deseada. Tal vez habría acabado en un trabajo menos terrible que el que aguardaba a las mujeres instruidas, pero algo en su mirada le dijo que él ya conocía la verdad. Su padre había sido comerciante, y los comerciantes enseñaban a sus hijos a leer. Contratos, cuentas, cartas, todo requería alfabetización. La mentira habría sido evidente. Sí, respondió, en francés y en latín, un poco en árabe. El rostro de Tashimor no se inmutó, pero su postura cambió ligeramente. Hizo una seña a un guardia, que trajo una tablilla de madera cubierta de cera. Alguien había escrito en ella una frase. «Léela». Catherine se inclinó sobre la tablilla. La escritura era elegante, clásica, un verso de poesía religiosa. Leyó despacio, con cuidado, con un acento que delataba su origen extranjero, pero las palabras eran comprensibles. Tashimor tomó la tablilla, hizo una marca en el pergamino que sostenía y continuó su camino sin decir una palabra. Catherine aún no lo sabía, pero acababa de ser asignada no a las puertas que conducían al patio, donde las mujeres eran enviadas al servicio en los hogares militares, ni a las puertas centrales, que significaban la venta en el mercado de esclavos de Damasco. Su camino pasaba por la tercera puerta, hacia un lugar completamente distinto. Un lugar que requería mujeres con educación, dominio de idiomas y habilidades adecuadas para lo que en los registros se describía como asignación al dominio administrativo. Suena inocente, casi como un trabajo de oficina, redacción de correspondencia, registros, cuentas. Pero eso era solo la mitad de la verdad. La ruta del dominio administrativo cumplía múltiples funciones. Las mujeres destinadas allí realizaban tareas intelectuales durante el día.
Escribían cartas, llevaban los libros contables, ayudaban a las analfabetas del harén con traducciones y negociaciones. Pero por la noche, 2 veces por semana, asumían un papel completamente distinto, un papel cuya frecuencia y desarrollo el sistema calculaba con la misma precisión con la que computaba las entregas de grano o los impuestos. Pero eso vendrá más adelante. 3 días después de la selección, Catherine fue llevada a través de la tercera puerta. Se encontraba ahora en otra cámara, más pequeña, pero más cálida, con gruesas alfombras que amortiguaban cada paso y cada respiración. 5 mujeres más ya la esperaban allí, todas seleccionadas bajo los mismos criterios, instruidas, conocedoras de varios idiomas, lo bastante jóvenes como para ser completamente moldeadas. Entonces entró una mujer mayor. Se llamaba Sofía. 20 años antes había estado exactamente en el mismo lugar donde ahora estaba Catherine. Había sido capturada durante una incursión en tierras armenias, procesada por el mismo sistema, sometida al mismo entrenamiento, y había sobrevivido. Ahora era ella quien debía enseñar a las demás cómo sobrevivir. Durante los siguientes 60 días, Sofía las instruyó en un proceso que era, al mismo tiempo, una eliminación y una reconstrucción. La primera semana no trataba de aprender árabe. Catherine ya conocía algunas palabras, sino de olvidar los modos de hablar que delataban su origen cristiano. Ciertas expresiones debían desaparecer, referencias a santos, fórmulas de oración cristianas, incluso pequeños dichos cotidianos usados sin pensar. Si Dios quiere, era aceptable. Cristo nos guarde, ya no lo era. Sofía escuchaba sus conversaciones, corrigiendo con obstinación cada hábito lingüístico, hasta que de su habla desaparecieron todos los rastros de la antigua fe. La segunda semana se dedicó a la memoria del cuerpo. Cómo se mueve una, cómo sostiene las manos, cómo baja la mirada. Todo tenía importancia. Las mujeres cristianas caminaban distinto a las musulmanas del mismo estatus. Las diferencias eran sutiles, pero visibles para ojos entrenados. Había que reconstruir cada gesto. Practicaban durante horas todos los días. Caminar, sentarse, obedecer órdenes. La repetición era el método. El cuerpo debía olvidar los antiguos patrones antes de que los nuevos pudieran arraigar con la suficiente profundidad. La tercera semana se dedicó a la administración del hogar, no a la limpieza ni a la cocina. De eso se ocupaban las esclavas de menor rango, sino a preparar a mujeres como Catherine para el papel de supervisoras. Llevar cuentas, supervisar al personal, redactar cartas para las mujeres del dominio que no sabían escribir. Esas serían sus funciones. La alfabetización se convirtió en la herramienta más valiosa de Catherine. Aprendió los formatos utilizados en los documentos de la administración mameluca, las jerarquías internas y las formas adecuadas de dirigirse a cada rango. La cuarta semana trajo las lecciones más duras. Esas no podían practicarse, solo describirse y preparar a las alumnas mentalmente. Sofía explicaba con fría precisión lo que se esperaba de ellas en los hogares a los que serían enviadas. Hablaba del tipo de acceso que tendrían los hombres, de las reacciones exigidas, de la necesidad absoluta de obediencia. No como principio moral, sino como estrategia de supervivencia. Resistirse es perder, repetía. Su tono carecía de emoción. El dominio ha invertido en tu formación. La resistencia destruye la inversión. Las inversiones destruidas se eliminan. Catherine ya había visto ejemplos de ello durante su primera semana en Damasco. Las llevaron entonces a los mercados. Una lección práctica. Allí se vendía mercancía dañada. Mujeres que habían intentado rebelarse, que habían sido mutiladas o consideradas inútiles. Su vida duraba 2,
quizá 5 años. El sistema registraba su mortalidad con la misma precisión con la que calculaba las cosechas de trigo. El mensaje era claro: o te sometes o te conviertes en algo aún peor. Para la 8ª semana, Catherine apenas reconocía su propio reflejo. Se movía distinto, hablaba distinto, pensaba distinto. La constante repetición de los nuevos patrones había hecho que empezaran a parecer naturales. Cuando se miró en el espejo de bronce pulido que colgaba en la sala de instrucción, vio a una mujer que podría pasar por nacida en un dominio administrativo mameluco. Alguien que parecía realmente pertenecer allí. Y ese era precisamente el objetivo. No la obediencia en sí, sino la reconstrucción completa de la identidad. Los mamelucos comprendían algo que la ciencia solo nombraría siglos después, que la mente humana es mucho más maleable de lo que la gente quiere admitir. Catherine no había sido quebrada, había sido reconstruida desde cero. En la 9ª semana recibió su asignación. El dominio del emir Qalawun ocupaba todo un barrio de Damasco. En aquel tiempo, Qalawun era todavía uno de los comandantes más cercanos al sultán Babar, aunque pronto él mismo ascendería al trono. Su propiedad reflejaba su poder: 37 soldados, 18 funcionarios, 43 sirvientes y 11 mujeres en la sección del harén, cada una con su rango y sus deberes. Catherine llegó allí en una litera cerrada, acompañada por Sofía y 2 guardias. La transferencia quedó registrada, los documentos firmados, el pago efectuado. Qalawun había pagado 600 dirhams, una suma considerable, acorde con su valor estimado. Instruida, trilingüe, entrenada en administración, era una inversión que debía rendir beneficios. Sofía se marchó inmediatamente después de la entrega. Catherine nunca volvió a verla. Años más tarde se preguntaría si Sofía sentía algo al entregar a las mujeres que había formado durante meses, a lugares donde su destino desaparecía para siempre de su vista. Había transformado el proceso que cambió a Catherine a Sofía con tanta profundidad que entregar mujeres se había vuelto para ella una transacción rutinaria, tan mecánica como un registro en un libro de cuentas. La jefa del harén de Qalawun era una mujer llamada Sara. No era una cautiva, era su primera esposa. Se había casado con él cuando ambos eran jóvenes, antes de que su carrera militar lo elevara al rango de comandante. Zara administraba los aposentos de las mujeres con una disciplina y una eficacia militares, como si comandara una unidad de soldados. Cada mujer tenía una función específica, y cada función sostenía el funcionamiento del dominio completo. La jerarquía era incuestionable. El papel de Catherine consistía en encargarse de la correspondencia. Las mujeres de las influyentes familias mamelucas mantenían amplias redes de contacto por medio de cartas, sobre matrimonios, regalos, acuerdos políticos. Todo eso requería de alguien que supiera escribir en varios idiomas, que dominara las reglas formales del estilo y en quien se pudiera confiar información delicada. La formación de Catherine la había convertido en la candidata ideal para ese trabajo. Durante el primer mes, sus tareas fueron exactamente las que le habían descrito. Se sentaba en una pequeña habitación adyacente al patio principal del harén, transcribiendo las cartas dictadas por Zara u otras esposas mayores. Los temas eran triviales: invitaciones, agradecimientos, consultas sobre la entrega de seda. Escribía con cuidado, con una caligrafía elegante sobre papel caro, sellaba con cera y archivaba copias en los registros del dominio. El trabajo era monótono, y la monotonía significaba seguridad. Las tareas aburridas garantizaban que su valor residía en habilidades útiles durante años. La monotonía significaba estabilidad.
una inversión que nadie quería perder. Eso duró hasta el día en que el tercer hijo de Calagún cumplió 18 años. Entonces su padre consideró que había llegado el momento de que el joven completara su educación en todos los campos que debía conocer un hombre de su posición. El sistema tenía procedimientos establecidos para eso. Los hijos de los altos oficiales debían aprender mando, administración y lo que se definía como gestión del hogar. Y eso incluía conocimientos que las esposas de igual rango no podían impartir. La solución era metódica. Se utilizaban esposas jóvenes o siervas designadas. Mujeres como Catherine. Era algo tan común que no generaba sorpresa ni escándalo. Así funcionaban los hogares que podían permitirse tener muchas mujeres. Catherine se enteró de su asignación un jueves por la noche, cuando Zara la mandó llamar después de la última oración. Se lo explicó con la misma fría precisión con la que Sofía solía hablar. Le dijo que era un honor, una muestra de confianza, la prueba de que Catherine se había integrado por completo en el dominio. La resistencia habría significado el fracaso de su formación y habría implicado un traslado, y el traslado siempre conducía hacia abajo, a los mercados de menor categoría. Catherine recordaría todo lo ocurrido durante los 3 años siguientes. Todo era ordenado y predecible. El hijo de Calagún visitaba sus aposentos 2 veces por semana, siempre a la misma hora. Los encuentros seguían las normas que le habían inculcado durante su entrenamiento. De ella se esperaba obediencia, pero sin entusiasmo. Respuesta, pero sin iniciativa. Presencia, pero con distancia. El desapego emocional era parte del programa. No eran relaciones, eran procedimientos educativos. Catherine, como muchas mujeres antes que ella, desarrolló técnicas para separar la conciencia del cuerpo. Aprendió a mirarse desde fuera, a funcionar físicamente mientras su mente se refugiaba en otro lugar. En sus pensamientos componía cartas, repasaba la gramática árabe, cualquier cosa para no pensar en lo que realmente ocurría en aquella pequeña habitación. Los mamelucos comprendían la psicología de las mujeres en esas posiciones. Sabían que necesitaban mecanismos de defensa, y no solo no los prohibían, los fomentaban. Las mujeres que lograban desconectarse mentalmente del acto eran más resistentes y, por tanto, más económicas. El sistema prefería a aquellas que podían seguir funcionando indefinidamente en lugar de las que se quebraban pronto y debían ser reemplazadas. Durante el día, Catherine seguía ocupándose de la correspondencia. Se convirtió en una maestra. Su caligrafía era admirada en todo Damasco, y ella misma podía escribir en 4 idiomas con igual destreza. Manejaba delicadas negociaciones matrimoniales con una sutileza diplomática que incluso Zara encontraba impresionante. Su valor aumentaba año tras año, y por las noches, 2 veces por semana, acudía a aquella pequeña habitación, cumpliendo su función asignada. Esa dualidad era la esencia del sistema. Todo funcionaba según el plan. Las mujeres que generaban varios tipos de beneficios simultáneamente ofrecían el mayor rendimiento de la inversión. Catherine era un recurso valioso, una escriba y un elemento educativo. Su habilidad con la pluma la hacía útil de día, y su disponibilidad controlada la hacía útil de noche. Desde la perspectiva de la administración del dominio, era la prueba viva de la eficacia del programa. Desde su propia perspectiva, simplemente sobrevivía, día tras día, mes tras mes. Había dejado de contar el tiempo. Contarlo solo lo alargaba. En su lugar, lo medía por los acontecimientos externos. Cuando en el año 1279 Calagún se convirtió en sultán, su hijo se casó y ya no necesitó más lecciones educativas. Entonces, asignaron a Catherine la tarea de instruir a una joven armenia recién llegada
en el arte de la correspondencia. Aquel nuevo deber quebró algo dentro de ella, algo que 3 años de uso sistemático no habían logrado tocar. Al mirar a los ojos de la muchacha aterrada, recién transformada por el mismo proceso, vio en ellos su propio reflejo y comprendió que se había convertido en Sofía, la instructora encargada de preparar a otra para aceptar lo que ella misma había aceptado tiempo atrás, aquella que, con fría precisión, explicaría a la joven qué deberes tendría que cumplir. Catherine no fue capaz de hacerlo. En el dominio, sin embargo, existía una vieja costumbre. Los miembros más antiguos podían presentar peticiones directamente al sultán durante las audiencias públicas semanales. Era una práctica de carácter simbólico, destinada a mostrar que los gobernantes mamelucos seguían siendo accesibles para sus súbditos a pesar de su poder absoluto. La mayoría de las peticiones eran triviales. Trataban de impuestos, herencias o errores comerciales. Se escuchaban, se resolvían y se registraban en los archivos. Catherine había asistido a muchas de esas audiencias en el cumplimiento de sus funciones administrativas. Tomaba notas para los registros del dominio. Había estado allí decenas de veces, invisible, transparente, como un mueble, parte del mecanismo impersonal que mantenía en marcha todo el aparato del Estado mameluco. El 3 de octubre del año 1284, Catherine se levantó inesperadamente durante una pausa entre peticiones y habló directamente al sultán Qalawun. La sala se sumió en un silencio absoluto. Las mujeres no tenían derecho a hablar en las audiencias públicas, a menos que hubieran sido llamadas expresamente, y menos aún las mujeres de los harenes mamelucos, mucho menos aquellas que se atrevían a hablar en su propio nombre. La violación del protocolo fue tan sorprendente que los guardias tardaron unos segundos en reaccionar. Catherine habló en un árabe claro y fluido, perfeccionado durante semanas de práctica. Presento una petición de manumisión basándome en 12 años de fiel servicio en el dominio del emir, dijo. He servido con lealtad, he instruido al personal, he cumplido todas mis funciones sin objeción ni queja. Solicito el reconocimiento del estatus de sierva libre, continuando mi labor en la oficina de correspondencia. La petición estaba formulada con absoluta precisión. La ley islámica permitía la liberación de un esclavo tras muchos años de servicio leal, especialmente si demostraba obediencia y utilidad. Catherine lo había estudiado minuciosamente. Había encontrado precedentes y reunido pruebas de su valor. Cartas, registros, documentos que ella misma había redactado. Pero hizo algo sin precedentes. Ninguna mujer esclavizada se había atrevido jamás a solicitar su propia libertad en público, y menos aún de un modo que obligara al sultán a responder ante toda la corte. Negarse habría exigido que Qalawun explicara en público por qué una mujer que había servido fielmente durante 12 años no merecía la libertad. Todo estaba calculado. Las bases legales eran irreprochables y la estructura de la petición táctica y deliberada. Catherine había utilizado todo su conocimiento de la administración, del derecho islámico y de la jerarquía del dominio para construir un argumento imposible de rechazar sin exponer la injusticia del sistema. Qalawun la observó durante largo rato. Su rostro permanecía inmóvil, frío, sin revelar emoción alguna. Luego se dirigió a su principal cadí, el juez religioso encargado de los asuntos jurídicos, y le preguntó si la petición estaba correctamente formulada. El cadí revisó los precedentes que Catherine había citado, los comparó con los registros. Tras un momento de reflexión, asintió. La petición es jurídicamente válida. La liberación tras un servicio fiel está prevista por la ley.
La solicitante ha presentado pruebas de su trabajo. El dominio se ha beneficiado de sus servicios. Las condiciones han sido cumplidas. Qalawun aún podía negarse. El poder del sultán superaba cualquier sutileza legal. Pero una negativa tendría consecuencias. Habría significado que la lealtad no tenía valor, que la ley en la que se apoyaba su gobierno era una ficción vacía. Habría insinuado que el sistema mameluco, construido sobre el principio del mérito y la recompensa al esfuerzo, no recompensaba en realidad a quien lo merecía. Tras unos segundos de silencio, Qalawun asintió. La petición fue aceptada. Esa misma tarde, Catherine fue liberada oficialmente. Se redactaron los documentos, se aplicaron los sellos y se registró todo en los archivos. Se le otorgó un puesto remunerado en la oficina de correspondencia, con un salario de 12 dirhams mensuales y una pequeña habitación en el ala administrativa del complejo. Ya no pertenecía a nadie, aunque el precio de esa libertad era alto. No podía regresar a Acre. Los reinos francos habían dejado de existir. Su familia había muerto o se había dispersado. No tenía otra comunidad que el propio sistema mameluco, que la había absorbido más de una década antes. No poseía identidad alguna fuera de la que le habían construido durante los 60 días de entrenamiento. Era libre solo desde el punto de vista legal. La libertad significaba que no podía ser vendida, pero seguía viviendo en el mismo dominio, cumpliendo las mismas tareas, bajo las mismas reglas. Y sin embargo, la decisión había sido suya. Fue ella quien escribió esas palabras, quien presentó la petición, quien conscientemente arriesgó todo. El resultado, fuera lo que fuera, era su propia obra. Después de 12 años durante los cuales cada uno de sus movimientos había sido vigilado, cada acción asignada y cada respuesta cuidadosamente prescrita, Catherine ejercía por primera vez su propia voluntad. Aquella victoria era diminuta, casi invisible, pero real. La joven armenia a la que se había negado a instruir fue trasladada a otro dominio, donde alguien más completó el proceso que Catherine había comenzado. Eso la atormentó más que cualquier cosa que ella misma hubiera soportado. La muchacha había sido llevada porque Catherine no cumplió sus deberes como instructora. ¿Fue a un lugar mejor o peor? Catherine jamás lo supo. Esa ignorancia se convirtió en su castigo personal. Le recordaba que incluso el acto de rebeldía más pequeño traía consecuencias que ella no podía prever ni controlar. Pero había elegido, y dentro de un sistema creado para eliminar toda posibilidad de elección, incluso el más mínimo gesto de desobediencia podía convertirse en una forma de victoria. Antes de mostrarte lo que ocurrió con las miles de mujeres que pasaron por aquellas 3 puertas, mujeres cuyos destinos se ramificaron en diferentes senderos dentro del mismo ordenado infierno, debes comprender algo esencial. Ellas existieron realmente. Sus nombres aparecen en documentos administrativos, en registros judiciales, en libros de propiedades, fuentes que los historiadores posteriores ignoraron o en algunos casos silenciaron deliberadamente. Si crees que sus historias merecen ser recordadas, sin embellecimientos, sin censura, sin ser transformadas en narraciones cómodas, suscríbete a este canal ahora. Cada suscripción es una señal de que la verdad histórica importa más que la comodidad histórica. Deja un comentario si la historia de Catherine te ha conmovido. Y ahora, sigamos. Catherine de Acre murió en Damasco en el año 1315. Tenía 63 años. Nunca regresó a su ciudad. Nunca volvió a encontrar a su familia. Tampoco logró liberarse de la identidad que le habían impuesto durante aquellos 60 días de entrenamiento. Pero enseñó a las jóvenes a leer y escribir.
Les transmitió un conocimiento que de otro modo se habría perdido. Vivió modestamente, conservando toda la dignidad que pudo. Su historia no es una tragedia simple, ni un mero testimonio de supervivencia. Fue quebrada por el sistema que la había creado, y al mismo tiempo moldeada por ese mismo sistema en alguien capaz de moverse dentro de él y finalmente liberarse de su dominio absoluto. Ambas verdades coexisten. Su nombre sobrevivió solo en una línea de un libro de propiedades, el registro de su manumisión del año 1284. Aquel libro se conservó por casualidad, permaneció siglos en un archivo olvidado y fue redescubierto recién en 1953. La mayoría de las mujeres que pasaron por aquel centro de procesamiento de Damasco no dejaron rastro alguno. Sus nombres nunca llegaron a los registros. Sus destinos jamás fueron contados. Pero la historia de Catherine sobrevivió, porque los sistemas más crueles no los crean los monstruos. Los construyen personas comunes, que cumplen meticulosamente sus deberes sin reflexionar sobre la magnitud del sufrimiento que sus acciones generan. Esa capacidad no desapareció con los mamelucos. Sigue siendo parte de las sociedades humanas. Esa peligrosa combinación de eficiencia organizativa, justificación moral y estructura institucional. Recuerda sus nombres. Recuerda de lo que son capaces los sistemas cuando la gente decente elige no mirar. Y recuerda que, a veces, el gesto más pequeño de resistencia, una sola frase pronunciada en una habitación silenciosa, puede ser la única victoria que realmente importa.